BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. Buenos días, somos Grupo 3, trabajamos con el libro Microbiología Veterinaria del editor en jefe Néstor Stanchi. Nuestro tema es genética bacteriana. La genética bacteriana, cuando hablamos de genética, hablamos del estudio de la transmisión de los caracteres, es decir, de los genes, y la regulación de la herencia. También hablamos de los cromosomas bacterianos, ya que estamos hablando de bacterias. Toda la información genética esencial para la vida bacteriana que está contenida en una única molécula de ADN de doble cadena llamado cromosoma bacteriano, ¿no? Generalmente es circular, almacena información necesaria para llevar a cabo la biosíntesis de todos sus componentes. También puede tener genes auxiliares que son llamados plásmidos. Estos son un poco diferentes a los cromosomas, siendo circulares, bicatenarios, pero estos son de tamaño menor que ellos. En la estructura tenemos que son primario, secundario y terciario. En primario tenemos que la mayor parte del ADN de doble cadena está compuesta por purinas y pirimidinas. Cuando hablamos de purinas hablamos de adenina y guanina, y pirimidina, citosina y timina. Cuando hablamos de estructuras secundarias, tenemos en la imagen el esqueleto de azúcar fosfato en la parte de abajo y tenemos lo que son un ADN doble hélice, como ya conocemos que es el ADN, con dos surcos que interactúan entre átomos. Aquí tenemos el surco mayor y acá el surco menor. También tenemos terciaria, que también es un ADN, pero este va a ser cerrado, circular y cerrado, que no posee extremos libres, ya que al ser cerrado no lo posee. El ADN puede enrollarse de manera positiva y negativa y puede haber rupturas, aunque estas rupturas también pueden ser reparadas. La replicación del ADN tiene tres fases: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, la replicación va a comenzar en el oriceo, o también denominado como punto origen. Este se va a desplazar hasta el punto terminal de la cadena. Para el desenrollamiento y futura síntesis de la nueva cadena, va a haber una estructura denominada horquilla replicación. Aquí se encontrarán trabajando enzimas como la topoisomerasa y la helicasa. La primera va a estar cortando hebras y la segunda desenrolla el ADN para crear cadenas individuales. En conjunto, trabajará la proteína de unión ADN, una sola cadena, o también una denominada como SSB. Esta va a estabilizar la cadena simple y va a exponer a las bases como molde. La nueva cadena va a ser semiconservativa. En pocas palabras, cadenas doble hélice que contendrán una hebra vieja y una hebra nueva. Para la replicación se necesita de primasa o ARN polimerasa. Esta va a sintetizar pequeños fragmentos de ARN sobre la cadena rezagada. La primasa sintetiza cebadores o primers. Esta es cadenas de ácido nucleico o moléculas relacionadas que sirven como punto de partida para la replicación. En la elongación, la ADN polimerasa 1, 2 y 3 comenzarán a copiar y extender la cadena de ADN para la inclusión de nucleótidos complementarios en dirección 5' o 3'. Para dicha incorporación es necesario que exista un cebador que contenga un grupo 3' oxidrilo. La continuidad de la cadena va a depender de la ligasa, ya que esta cataliza la unión de moléculas de gran tamaño para dar lugar a un enlace. La cadena conductora o líder es copiada de manera continua, sintetizada por la ADN polimerasa 3, mientras que la rezagada es copiada mediante fragmentos Okazaki. Estos son fragmentos de ADN de longitud corta, y esto es gracias a los primers, ya que esta cadena no contiene al inicio un grupo oxidrilo 3' por el cual se pueden incluir nucleótidos. Los fragmentos de Okazaki son unidos mediante la ligasa. La ligasa reemplaza el ADN polimerasa luego de eliminar el cebador o primer y cede los fragmentos mediante enlace fosfodiéster. En la terminación, la replicación culmina cuando las dos horquillas se ven las caras a 180 grados desde el inicio. Los dos cromosomas hijos se separan antes de la división celular. Así, cada progenie tiene un ADN correspondiente. Aquí en esta última parte participa la topoisomerasa, en parte de la segregación de cromosomas. En las bacterias pueden tener varias replicaciones cromosómicas, de 2 a 4 resultantes, pero concluida la replicación se va a repetir lo mismo.
una cromosoma por cada célula hija. Regulación de la expresión génica. ¿Qué es la regulación de la expresión génica? Es el proceso que controla los genes del ADN de una célula que se expresa. Es decir, se utiliza para hacer un producto funcional como una proteína. Diferentes células de un organismo multicelular pueden expresar grupos muy diversos de genes, aún conteniendo el mismo ADN. Bueno, esto se divide por etapas. La primera etapa es el control transcripcional. ¿Qué pasa ahí? La síntesis de la proteína en la transcripción de algunos genes específicos. Luego tenemos el procesamiento del RNA, que es la maduración de los transcriptos primarios del RNA. Luego tenemos el control de transporte y localización del RNA. Sí, como dice su nombre, es transporte, porque selecciona los RNA mensajeros para sacarlos del núcleo y ubicarlos en el citosol. Bueno, luego en el citosol tenemos el control traduccional, selecciona los RNA mensajeros del citoplasma que van a ser traducidos por los ribosomas. Tenemos también el control de la degradación de los RNA mensajeros. Desestabiliza algunas moléculas del RNA citoplasmático. Y para finalizar, tenemos el control de la actividad proteica que ubica las proteínas ya sintetizadas. Intercambio genético entre bacterias, tramposones e integrones. ¿Qué es el intercambio genético entre las bacterias? Es el que me permite la aparición de cepas bacterianas nuevas. El ADN transferido puede integrarse en el cromosoma de la célula receptora o permanecer como elemento extracromosómico, plásmido o como un virus bacteriófago y transmitirse en las células hijas. ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas circulares de DNA de doble cadena con un número variable de pares de bases de 1500 a 400.000. Pocas bacterias pueden poseer plásmidos lineales. Por ejemplo, Borrelia burgdorferi es responsable en el hombre de la enfermedad de Lyme. En los plásmidos se suelen encontrar genes que regulan funciones especializadas, sobre todo las de relación en el medio que rodea al microorganismo. Codifican diferentes factores de virulencia, como toxinas, bacteriofinas, adhesinas y resistentes a metales pesados, entre otros. ¿Qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos son virus bacterianos, pueden poseer DNA simple o doble. También pueden poseer RNA simple, rodeados por una capa proteica. El genoma de los bacteriófagos es un replicón único, pues contiene la información genética necesaria para su propia replicación. Los bacteriófagos infectan células y se replican hasta un número elevado que ocasiona la lisis. Tenemos los transportones e integrones. Los transportones son elementos genéticos móviles que pueden transferirse el DNA de una posición a otra dentro de un mismo genoma o entre distintas moléculas de DNA. Pueden saltar de un plásmido a otro, al cromosoma bacteriano o viceversa. Al conducirse de esta manera, los transportones crean mutaciones por inserción. Los integrones son un grupo de elementos genéticos móviles capaces de integrar y expresar preferentemente genes de resistencia o antimióticos. Es un sistema de recombinación sitio específico que contiene una enzima integrasa y un sitio específico de captura o de acumulación de uno o varios genes de resistencia. Los genes capturados se representan como cassettes genéticos móviles. Los integrones se asocian al cromosoma o a los plásmidos y transportes que sirven como vehículo. Continuando con los mecanismos de transferencia genética, pues los principales mecanismos de intercambio genético en los procariontas se diferencian por la forma en la que se dona ADN entre ellos, por lo cual tenemos el primer mecanismo, el mecanismo de conjugación, que consiste en la transferencia unidireccional de material genético entre ellos dos bacterias, y pues una donante o célula macho y una receptora o célula hembra. Se da el apareamiento sexual mediado por el pili sexual. La capacidad de estas células de actuar como donantes se la deben a la presencia del factor F, y quienes carecen de esta pues son las células receptoras o hembras. En cuanto al factor F, pues este puede presentarse como un plásmido de replicación autónoma como parte integral del cromosoma o como un plásmido con fragmentos pequeños del ADN cromosómico. La función del pili sexual sería la de unir células masculinas y femeninas formando parejas, y al producirse el apareamiento el pili
promueve la formación de contacto pared a pared mediante el cual se realiza la transferencia de ADN. En el caso particular de la bacteria gram positiva, pues se ha evidenciado que la presencia de plásmido conjugado en bacterias gram positivas y pues esta transferencia se produce por la presencia de una molécula de adesina en la superficie de la célula donante. En cuanto al siguiente mecanismo, pues consiste en la incorporación directa de fragmentos de ADN exógeno. Posterior a la incorporación se produce la recombinación de fragmentos de ADN con la función homóloga del cromosoma bacteriano. Cuando una célula es capaz de tomar una molécula o un fragmento de ADN y transformarse, se la denomina célula competente. Y solo algunas cepas poseen esta característica, que es una propiedad hereditaria del microorganismo. Este mecanismo se ha evidenciado pues la resistencia de antibióticos en estos mecanismos, ya que si se inoculan dos cepas resistentes a antibióticos distintos, pues se pueden aislar cepas resistentes frente a ambos antibióticos. El siguiente mecanismo, pues cuando un fago infecta una bacteria, este fragmento capta el genoma de la célula huésped y lo almacena en el interior de las partículas víricas. Al izar e infectar más células huésped, el fago transductor puede transferir no solo sus propios genes, sino también genes de la célula huésped de la que viene. Este mecanismo puede ser generalizado o especializado. Si es generalizado, pues es si la selección de secuencia del genoma de la bacteria es aleatoria y esta selección al azar se da por un almacenamiento accidental de ADN de la célula huésped en el interior de la cápside del fago. Si es especializado, pues el genoma del fago queda integrado en el ADN de la célula huésped en un lugar específico, generalmente los lugares adyacentes de integración del genoma bacteriano. Y de este mecanismo viene un nuevo concepto, que es el concepto de conversión fágica, el cual pues es un mecanismo similar a la transducción especializada y se da cuando un fago atenuado normal lisogeniza una bacteria y su ADN queda en estado prófago. Mutaciones. Consecuencias funcionales de la mutación. Tenemos mutación por cambio de sentido, que se produce por el cambio de una sola base. Mutación silenciosa, que no provocan un cambio en el fenotipo de la bacteria. La mutación por sentido equivocado, que ocurre por la inserción en la proteína del aminoácido diferente. Es decir, que cuando esto se adhiere normalmente, se lleva a cabo la mutación conservadora, porque tiene los mismos aminoácidos. Mutación sin sentido. Se origina un péptido no viable debido a que un codón que codifica para un aminoácido es sustituido por otro codón de interrupción. Mutación nula. Por inserción o selección de segmentos más largos del ADN y se destruye por completo la función del gen. También tenemos mutaciones espontáneas, que como ya sabemos es de manera natural. Esta mutación se da de manera natural, es decir, sin la influencia de una condición selectiva. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Sin embargo, un desplazamiento en el marco de la lectura también puede generar una mutación espontánea. Y en mutaciones inducidas tenemos agentes físicos y agentes químicos. Los agentes químicos que logran modificar el ADN entre los pares de bases o agentes como etilmetano y nitrosoguanina. Voy a hablar sobre el mecanismo de reparación en el ADN. Estas células tienen varios mecanismos para prevenir mutaciones o cambios permanentes en las secuencias del ADN. Inmediatamente después de la síntesis del ADN es posible detectar y va a reemplazar cualquier base mal emparejada, restante a un proceso llamado reparación del mal apareamiento. Se va a llamar reparación del mal apareamiento. Ya, si el ADN se daña, si ésta se llega a dañar, se puede reparar por varios mecanismos, que esta va a incluir reversión química, reparación por escisión y reparación en la ruptura de la doble cadena. La revisión en los ADN polimerasa son las enzimas que forman el ADN en la célula durante la replicación. Esta se va a llamar un copiado del ADN. La mayoría de los ADN polimerasa pueden revisar su trabajo. Ellos van a revisar este trabajo
con cada base que añade. Este proceso se va a llamar revisión. Si la polimerasa detecta que ha agregado un nucleótido equivocado, apareado incorrectamente, lo va a quitar y va a reemplazar enseguida, antes de continuar con la síntesis del ADN. La introducción a las técnicas de biología molecular. En la lucha con estas enfermedades infecciosas, se ha hecho necesaria la optimización de la especificidad, sensibilidad y rapidez de técnicas de diagnóstico tradicional. Sin embargo, con el auge de la investigación y la necesidad de diagnósticos oportunos y eficaces, también han surgido técnicas de laboratorio con fundamentos en biología molecular aplicadas en programas de prevención, el control y el tratamiento. Entre las alternativas de diagnóstico propuestas a estos retos, se describen técnicas como la reacción de cadena de polimerasa, hibridación de sondas del ADN, secuenciación, genomas, secuenciación paralela y también conocida como masiva o de la nueva generación. También esta cuya introducción en los laboratorios busca brindar apoyo en la obtención de resultados altamente confiables. Este diagnóstico molecular es una área dinámica en constante desarrollo que ha revolucionado el diagnóstico clínico, mostrando un impacto en las áreas de salud y obligado a la implementación de las herramientas clave para el equipo clínico que generan un beneficio directo para el paciente.